Hola, bendiciones. Mi nombre es Luz Helena Rojas Rodríguez, estudiante de Psicología del quinto semestre, Universidad Católica Americana San Gregorio Magno. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy relevante para el estudio que estamos llevando, y es la neurociencia. La neurociencia es esa rama en la psicología que nos ayuda a pensar más allá de los conceptos que tenemos a nivel básico, como el cerebro. Cuando hablamos de neurociencia, enseguida nos conectamos con el cerebro. Pero antes no era así, porque solamente veíamos el órgano cerebral como un órgano que funcionaba independientemente, que no tenía unas interconexiones, pero dado al estudio de la neurociencia nos ha llevado por medio de estudios científicos y por medio de experimentos, nos ha llevado a entrarnos en ese mundo maravilloso como son las interconexiones cerebrales. Pero ahora bien, vamos a explicar exactamente qué es la neurociencia. La definición oficial asegura que es la ciencia que se ocupa del sistema nervioso y de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. Si vamos un poco más al detalle, podríamos decir que la neurociencia surge con el objetivo de comprender el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso desde distintas aproximaciones mediante metodologías y técnicas diversas. Lo que esta definición quiere decir es que la ciencia del cerebro necesita de la colaboración de multitud de disciplinas para desentrañar los entresijos del órgano más complejo de nuestro cuerpo. Parece que cada nuevo descubrimiento hace más obvia la necesidad de entender la neurociencia desde distintas perspectivas. De hecho, hay quien asegura que la neurociencia no es solo una, sino que tendría más sentido hablar de neurociencias en plural, pero ni siquiera eso completa la ecuación. Si queremos entender lo que es la neurociencia, ahora mismo no podemos pasar por alto las nuevas tecnologías. Tradicionalmente esta ciencia se ha estudiado poniendo al cerebro en el centro, pero hay neurociencia más allá del cerebro. La mayoría del tiempo nuestro planeta ha estado habitado por sistemas vivos unicelulares como bacterias. A pesar de ser organismos con una estructura aparentemente simple, Antonio Damasio opina que se les debería haber prestado más atención para entender el cerebro humano. ¿Por qué? Observamos en ellas comportamientos complejos, la posibilidad de detectar estímulos y responder a ellos. Tiene la posibilidad de producir alianzas, de cooperar y de combatir. Esto nos lleva a la conclusión que hay mucha vida inteligente fuera del cerebro, incluso en las bacterias, que pueden hacer que ni siquiera el más inteligente de los robots pueda comentar sobre este asunto. Matthew Hudson, periodista de la revista Science. Ahora hablemos un poco sobre las conexiones, la base del funcionamiento neuronal. A fines del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal situó por primera vez las neuronas como elementos individuales del sistema nervioso. Propuso que actuaban comunidades que se intercomunicaban estableciendo una especie de red de conexiones, lo que convirtió en el primer español en recibir un premio Nobel de Medicina en 1906. Decenas de años después, la investigación en neurociencia nos ha llevado a descubrir su morfología, su forma. Sabemos que tiene núcleo, dendritas y un axón, y hemos visto al detalle cómo se comunican entre ellas. A pesar de que sabemos mucho más el funcionamiento neuronal que hace un siglo, aún hay mecanismos que son un misterio para los científicos y que día a día trabajan para desentrañarlos. Una de las preguntas más interesantes que se plantean actualmente en esta área es: ¿qué determina la forma en que se conectan entre sí las distintas partes cerebrales? Alex Fornito, profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, desempeña gran parte de su trabajo precisamente intentando responder a esta pregunta. Un concepto central en su campo de trabajo es el conectoma, un mapa de las conexiones que se producen entre las neuronas y que dibuja cómo se relacionan las distintas áreas cerebrales. Ahora bien, después
Les añaden las propiedades electrofisiológicas y las sinápticas para construir un modelo de los circuitos que reflejen fenómenos como la oscilación lenta en las redes neuronales, una propiedad intrínseca de la corteza cerebral. Estas oscilaciones aparecen especialmente en algunas fases del sueño. Para ejemplificar la utilidad de estos avances, Hill explica que las fases de vigilia y sueño no son totalmente binarias. ¿Qué significa esto? Que cuando duermes el cerebro no tiene por qué estar dormido del todo, y cuando estás despierto el cerebro no tiene por qué estar despierto del todo. Necesariamente la vigilia no siempre viene acompañada de una excitabilidad normal y el sueño no siempre viene acompañado de hiperexcitabilidad. Las ondas lentas también pueden aparecer durante la vigilia. Durante la vigilia las neuronas corticales se disparan a intervalos irregulares, explica Hill. Esto significa que hay microintervalos de ondas lentas propias del sueño, aun cuando estamos despiertos. Algo parecido sucede durante el sueño. La oscilación de ondas lentas se componen de una fase de inactividad propia de la vigilia, seguida por una fase de subida propia del sueño. Observamos una transición muy abrupta entre las dos fases, explica Hill. Esto explica que haya partes del cerebro que están dormidas cuando nosotros estamos despiertos, especialmente en situaciones de falta de sueño. Ahora veamos otro punto ya para ir concluyendo. Las neuronas conceptuales son exclusivas de los seres humanos. La tecnología que hace posible la observación del cerebro. Todas estas aportaciones están acercándonos poco a poco a comprender con más detalle el funcionamiento del cerebro a nivel celular. Esto es posible gracias al desarrollo de la tecnología que posibilita la observación de este órgano a diferentes escalas y con diferentes técnicas. Actualmente existen muchas modalidades de neuroimagen como la resonancia magnética, la magnetoencefalografía o la electroencefalografía. También existen técnicas más detalladas como la tomografía de coherencia óptica o la estimulación transcraneal con corriente continua. ¿Cuáles son los usos de todas estas técnicas? Principalmente se utilizan para el diagnóstico clínico y para la investigación. Wai Hong, director médico del Instituto Nacional de Neurociencia de Singapur y presidente académico del programa de neurociencia, explica que las técnicas de neuroimagen son muy útiles a la hora de examinar el envejecimiento y la neurociencia de rehabilitación. Más concretamente, el Instituto Nacional de Neurociencia de Singapur tiene varios grupos de trabajo que se centran en la observación y el estudio de distintas afecciones basándose en las técnicas de neuroimagen. Esta tecnología y esta investigación también la estamos aplicando en estudios poblacionales longitudinales para intentar evaluar cómo el cerebro cambia durante el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. La salud mental hace parte fundamental en este tema, ya que al pasar de los años se han descubierto que hay problemas a nivel cerebral que afectan nuestra salud mental. La depresión ya es una de las principales causas de discapacidad no solo en los Estados Unidos, sino en todo el planeta. Explica Mustafa Hussain, profesor de psiquiatría, neurología y medicina. También el número diagnóstico de esquizofrenia, trastorno bipolar u otros tipos de trastornos como los del espectro autista sigue aumentando. Estos trastornos suponen un reto para la neurociencia y para la sociedad. Sus efectos a largo plazo suponen un costo para toda la sociedad. Los datos demuestran, la Organización Mundial de la Salud estima que la ansiedad y la depresión afectan tanto a los trabajadores, que suponen 1.000 millones de pérdidas en productividad cada año. Entonces, en conclusión, la neurociencia nos sumerge en el mundo interno del cerebro y aún con todas las investigaciones, todavía falta introducirnos más y comprender la funcionalidad interna de este órgano maravilloso que nos ha regalado Dios. Entonces seguiremos pues a la vanguardia y en espera de nuevas noticias acerca de la neurociencia y el impacto que tiene en la vida del ser humano. Muchísimas gracias.